noches, bendiciones, iglesia. Bueno, mi experiencia personal fue que una experiencia muy hermosa. Usted tiene que estar allá para poder vivirla. Desde que llegamos hasta que nos tocó regresar, la presencia de Dios desbordada. Fue algo que al principio, como no había ido a un encuentro, yo dije, no, esto es más de lo mismo, palabra y palabra y palabra, pero no, desde que llegamos sí hubo palabra, claro, cada conferencista, palabra que ya habíamos escuchado y otras nuevas que aprendimos pues de ellas, y verdaderamente el Señor trató conmigo de una manera sobrenatural. Sinceramente, usted me ve a mí así seria y a veces sí, pues pasan las cosas y no siento nada, pero esa vez lloré. El trato del Señor conmigo fue tan especial que lloré y fue hermoso, y entendí que a veces estamos distraídos en tantas cosas, que si mi hermano me vio feo, que si esto, y entendí que la clave de llegar hasta ese nivel donde el Señor quiere que estemos es su búsqueda continua, la búsqueda y la intimidad que tengamos con Él, estar siempre empapados de su palabra, de todo lo que nos acerque a su presencia, y no estar distraído en lo que diga la hermana, en lo que me fastidie, porque eso no es de provecho. Pero sí fue hermoso cada palabra, cada conferencia, cada ministro que el Señor usó fue de bendición, cada ministración. De verdad que se sintió la manifestación del poder de Dios de una manera increíble. No quería venirme, fue hermoso, y el Señor trató conmigo en muchas áreas, me hizo entender muchas cosas que a veces es necesario que cabezona tienes que entender, y de verdad vine diferente, vine dispuesta a trabajar y que el Señor sea haciendo su obra en mí, pues. De verdad que fue maravilloso. Tienen que ir para que lo vivan. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, este encuentro fue sobrenatural. Eso fue desde que llegamos, fue peleando la batalla hasta que nos regresamos. Pero fue una lucha constante que tuvimos allí, que fue, bueno, que cuando terminábamos en cada conferencia, terminábamos era sudadito, porque eso era puño, patada, lo que sea, pero peleando esa batalla. El Señor empezó a tratar conmigo en la segunda conferencia, que fue la conferencia de Peniel, que eso era pidiéndole al ángel de Jehová que nos bendiciera. Bueno, y ahí, desde allí empezó el Señor a tratar conmigo. Eso fue tratando en cada conferencia, tratando conmigo. No me acuerdo exactamente cuál fue la conferencia que dio el pastor, que eso también me marcó. Él dio su conferencia y dijo en ese momento ahí, el Espíritu Santo dijo que había muchas personas que todavía tenían un odio, no un odio, sino un odio. Y bueno, ahí caí yo. Ahí caí yo. Dijo que nos fuéramos consiguiéramos un pastor para nosotros empezar a drenar todo lo que teníamos por dentro. Bueno, yo me dirigí a la persona indicada. Conversé con ella, le expliqué lo que me estaba pasando, y de allí cuando me paré de ese sitio donde estaba conversando con esa persona, yo sentí que ya el Espíritu Santo había tratado de una manera especial conmigo, y ya lo que llevaba en mi corazón ya había salido. Luego siguieron las otras conferencias y bueno, el Señor siguió tratando. Pero bueno, el Señor fue bueno, nos libertó.
todo aquello que llevaba por dentro, todo eso salió y le dije, Señor, gracias, porque tú permitiste que yo me fuera libre de ese lugar, para entonces seguir trabajando en la calle, porque en la calle es que está lo difícil, en la calle es a donde uno tiene que ponerse ¿cómo se llama? Los zapatos bien puestos para uno marcar la diferencia, para no seguir siendo la misma persona con lo que yo tenía, porque de verdad estaba bastante cargada. El Señor ha sido muy bueno conmigo. Amén. Bueno, de verdad que el encuentro fue una experiencia muy hermosa y muy única. De verdad que todo está espectacular. Dios se manifestó en el medio de nosotros y bueno, tienen que irse. Amén. Yo allá en Motivo, ahí en el pueblo, mi mamá, papá, mi mamá, entonces llega ahí, allá fino, amén. No me puedo cambiar de sitio. Mira, para mí eso fue, bueno, pues, eso es inolvidable, eso es inexplicable, eso fue, Dios mío, eso fue lo mejor. Yo recibí todas las bendiciones, yo creo. Sí, porque en primer lugar está la pastora que ella me aconseja, y el pastor, que yo lloro mucho por mi hija que se me fue para Perú, mi única hijita, mi pañito de lágrimas, todo para mí, todos los días llorando. Y yo cerré mis ojos cuando dijeron, y yo empecé a pedirle a Dios que me la cuidara, que me la tuviera bien allá, porque ella se fue sola, influenciada con las amigas, se fue sola. Y eso para mí, bueno, una madre apegada a su hija, eso fue para mí como que si me habían arrancado un pedazo del corazón. Eso fue horrible. Y en lo que yo cerré mis ojos, que empecé a pedir por ella, se me presentó la tierra, en parte verde, azul y como algo blanco, como riachuelos, algo así. Y dio vuelta. Y mi mamá estaba, no sé qué hacía mi mamá ahí, pero estaba parada en una esquina. Y escuché cuando él me dijo, no llores más a tu hija. Tu hija está bien y le va a ir bien y está trabajando. Yo me quedé, ¿será que alguien está al lado mío por ahí? Bueno, me quedé tranquila. Cuando llegué a mi casa, mi esposo me dice, mira, porque nosotros decimos la loca, mira, la loca tuya lo que hizo fue soltar maleta, mi hermana, y consiguió trabajo. Y yo lo sabía. Y él me dice, ¿cómo lo vas a saber si tú dejaste el celular? Dios me lo dijo. Y él me quedó viendo como que, ¿esta está loca o qué? Así, yo le dije, sí, Dios, hay que creer en Dios. Yo he tenido mucha fe en Dios últimamente, porque antes Él me reveló muchas cosas, pero yo no tomaba así como si nada, pero ahora sí, cuando fuimos a descansar, yo le digo al pastor David que ahí nos pusieron a pelear, a guerrear con el traje de guerrera y todo, y nosotros guerreamos ahí, pero yo cuando nos fuimos a reposar, estoy soñando que yo estaba en un castillo alto, y venían subiendo como gigantes, gente fea, demonios, cosas feas, y yo me paré así como una guerrera, con mi escudo y mi espada, y yo le dije, yo vine aquí fue un cara a cara con Dios. Yo aquí no vine a buscar el diablo, así que desaparece de aquí, porque yo vine fue un cara a cara con Dios. Y empezaron a caer de espalda, empezaron a caer. Así. Luego cuando nos volvieron a mandar otra vez a cerrar los ojos y cuestión, yo empecé a pedir por mi salud, pues, porque este ojo lo estaba perdiendo. El ojo yo me lo sentía así enorme, como una nube negra allí, y destello. Y yo le dije a mi hija, antes dice, hija, ve, estoy perdiendo el ojo. Me está pasando esto así. Ella me dijo, bueno, a mí vas a tener que ir a hacerte un examen para que no vayas a perder ese ojo. Yo pedí por eso y por mi pulmón, que siempre tengo un dolor en el pulmón, pero los médicos me dicen a mí que el pulmón no duele. Y yo le digo, a usted no le duele, pero a mí sí. Bueno, ahí en ese momento el ojo me empezó a titilar, y como un leve dolorcito. Déjenme decirle, mis hermanos, que ya esa nube negra se me quitó. Mi ojo que me lo sentía grande,
ya lo tengo normal como es, ya no me lo siento grande. Sí, un poquito de destello todavía, y ese ojo me ha pasado desde antier botando agua, y en casualidad, no, Y bueno, y se me ha destapado, yo no tengo gripe, yo le digo a él, yo no tengo gripe, pero ve cómo boto cosas. O sea que obró en mí, en mis dos. Y bueno, yo digo que yo recibí todas las bendiciones allí, todas. Y yo me siento feliz y los invito a que vuelvan para cuando el pastor lo haga, por favor que vayan, que eso es lo mejor, inexplicable. Gloria a Dios. Bueno, temblando, chamo. Bueno, voy a empezar desde el primer día que llegamos, el viernes en la noche. Bueno, sí, yo me sentí un poco cansado, ya tenía sueño. Sí nos dieron palabras que fueron bastante interesantes. Y bueno, aprendimos cosas que no sabíamos, cosas que nos repitieron, como dijo mi hermana, que ya lo hemos escuchado antes. Bueno, yo creo que todo lo bueno empezó fue el del segundo día, del sábado. Porque, o sea, dijeron cosas que fueron buenas, nos dieron consejos. Hicimos incluso amistades de otras iglesias. Bueno, yo por lo menos tuve amigos de otras iglesias que bastante bueno. Echamos broma bastante, sí. Bueno, hubo una experiencia también que tuve cuando, no me paré a decirlo, pero cuando hubo una cuestión de un purgante que hicieron, que le echaron, ¿qué no le echaron? Hasta gasolina. Sí sentí como quien dice un ardor en el estómago, en el abdomen, y me temblaban las piernas ese día, que no me levanté, fue otra cosa, me frené. Y bueno, fueron bonitas experiencias, bastantes conexiones que hubieron. Sí puedo decir que hubieron sentimientos que salieron a la luz. Y bueno, como decían aquí, es inexplicable, fue excelente, todo 10 de 10. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, hablando del encuentro, eso fue una bendición hasta país, porque de último momento llegó la bendición. Yo decía, bueno, yo no voy a ir porque yo no tengo. Y bueno, para la gloria del Señor, no quiere. El muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca, vámonos, pues, gloria a Dios. Entonces, desde que nos vamos, nos montamos en el bus y vamos camino al encuentro. Y llega, y yo escucho que le dicen a uno, mira, tú te vas a morir más tarde. Y yo, y llega el pastor Javier y me dice, yo te lo tengo que decir a ti, pero más tarde te vas a morir. Y yo me quedé como que, ¿y cuántas veces se tiene que morir uno? Le digo yo, bueno, yo, por una predicación que había dado el apóstol, el vivir de uno es un diario morir, decía el apóstol. No tiene que morir todos los días. Okay. Pero ya cuando me dijeron, tú te vas a morir más tarde, eso como que no me gustó. Bueno, llegué al sitio y todo el mundo empezó, estos son los servidores, muy serviciales todo, el cafecito, el agua, bueno, gloria a Dios. Y las maletas acomodando, lo primero que dicen, bueno, entreguen los celulares. Cuando dijeron los entreguen los celulares, se me subió y me bajó. Eso me dio de todo. Yo, bueno, gloria a Dios. Y entrego mi teléfono y ya estaba como que incómodo, pero es el mismo enemigo, ¿no? Que busca qué hacer para incomodar a uno. Pero yo, bueno, gloria a Dios. Algo va a pasar. Entonces pasa el momento y llega y se para, Daniel Smith es profeta, apóstol, pastor. Y llega el hombre, Dios le bendiga grandemente, y el que se cree el chico de la película aquí, agarre un bus y se vaya. Y yo dije, ¿será que me voy? Y entonces, pero yo dije, no, pero es que esto no es conmigo. Esto no es conmigo porque yo estoy tranquilo, el teléfono, bueno, ok. Y empieza la primera conferencia. Oye, primera conferencia del matrimonio, otra conferencia, empiezan a hacer daban las conferencias, ¿verdad? Daban una palabra y en la parte de la administración siempre hacían como que con hechos, por decir, Peniel, cuando
Jacob peleó con el ángel, dieron todo referente a eso. Y bueno, yo quiero que se levanten de sus asientos. Y uno se levantaba y bueno, ahora sí, cierren los ojos y empiecen a pelear con ese ángel hasta que no lo bendiga. Y empieza uno a cerrar sus ojos y empezó uno a pelear. Y ahí todo el mundo empezó a tener su lucha, su batalla, su experiencia. Yo cerrando mis ojos ahí, yo sentía que me tocaban. Yo decía, si te agarro te voy a... Pero no, nunca lo pude agarrar, ¿no? Pero cada quien se sintió ministrado con los actos que se hacían. Y de cada uno de ellos uno aprendía. Y bueno, gloria a Dios. Y yo, bueno, fui aprendiendo. Como decía mi esposa, palabras que ya nosotros habíamos escuchado, pero no sé, como todo, siempre hace falta como que otra persona que lo diga para entenderla. Pero es la mismita. Entonces, ya el segundo día, como decía Carlos, empezamos a hablar acerca de un pulgante. Empieza un apóstol, el apóstol Néstor Vázquez, muy bueno, que también tenía una cosita con él, porque hubo una vez un encuentro que nosotros fuimos, una cosa de jóvenes, y yo lo veo a él predicando, y él se para predicando, y tenía 2 guardaespaldas, 2 escuderos, y yo, bueno, ¿y este hombre por qué tiene dos guardaespaldas, 2 escuderos? No entiendo. Una vez que escucho al apóstol, oye, gloria a Dios, lo que está hablando, y empiezo a prestar más atención a las cosas, y empieza a preparar aquel pulgante, y empieza a echarle de todo. Usted va a empezar a sentir esto, y se toma esa gente su pulgante, todo échale, y se lo toma. Va a empezar a sentir, cierre sus ojos. Bueno, hubo liberación, hubo personas que fueron sanadas, hubo personas que tuvieron su experiencia con Dios. Yo, gracias a Dios, no vomité nada, pero estaba ahí orando fervientemente, orando por mí, si va a salir que salga, si no, que bueno, seguimos orando por lo que está, porque era una manifestación, es tremendo. Eso es lo que se ve en esos encuentros, es la gloria de Dios y demonios saliendo. Y por esa parte yo le decía al pastor, oye pastor, yo a veces me siento como incómodo con estas, no sé, como estas ilustraciones de esas cosas. Yo no me siento muy bien, pero ya empezamos a hablar, seguía transcurriendo el tiempo, y ya el ambiente se estaba detonando como que, a como yo lo veía, como yo entré a tenso, a como que bueno, ya es tiempo de relajarse y de empezar a ver. Ya cuando estaban a la 4ª conferencia, ya había una canción lema, que creo que era la que estaba en el mensaje que estaba de propaganda. Y ya lo que hacía era sonar esa adoración, y todo el mundo a sentir la presencia del Señor a cada momento. Y bueno, gloria a Dios. Ya después el pastor Daniel Smith, después que dijo aquellas palabras que yo sentí que fueron como que muy rudas, que ya yo después sentía que bueno, gloria a Dios, ya todo el mundo bajó la guardia, y todo el mundo sintió la presencia, pastor, servidor, todo el mundo estaba siendo tocado por la presencia del Señor. Y bueno, hasta la última, que fue la armadura de Cristo. Cuando empiezan con la armadura de Cristo, a colocarse la armadura, después a pelear con eso, todo el mundo empezó a pelear. Todo el mundo tuvo como quien dice, su encuentro también. Y bueno, la verdad que fue bastante inexplicable. Se pudo sentir bastante la gloria del Señor. Y una de las cosas que hubo una palabra que hablaba acerca de las prisiones del alma, que yo creo que fue una de las que liberó a muchas personas, porque a veces la enseñanza que daba era que podía estar en las cosas del Señor, podía predicar, podía estar haciendo las cosas del Señor, pero aún decía el mismo pastor que había algo que pasaba, y él decía que no se explicaba qué era, y parece tuvo tener una visión, tuvo una revelación, y era que se encontraba cautivo de prisiones, tenía cosas en el alma que no lo dejaban avanzar, hasta que fue libre, y bueno, de eso nos enseñó. Y bueno, ya después todo lo demás fue gloria, fue palabras proféticas que, como decía el pastor, el que las tomó fue el que las agarró. Y yo, de mi parte, aunque yo estaba sentadito ahí calladito, a veces me paraba cuando tenía que hacerlo, para mí en mi espíritu yo las tomé todas.
Y sí siento que hubo bastante cambio en mí. Y bueno, la gloria es del Señor y a seguir trabajando, pues, y para adelante. Buenas, Dios le bendiga. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Simón Castro. Bueno, como decía José, eso desde que nos fuimos, yo quería ir y no quería ir a la vez. Y bueno, las cosas se complicaron a lo último. El pago lo hice fue ya casi el jueves. Yo dije, no, ya no voy a ir para ningún lado. Ya no, deje esa broma. Si yo le decía a mi mamá, deje esa broma, si no quiere no paga nada, no voy para ningún lado. Ok, al final fui. En el bus íbamos relajados, yo con mi cara, serio, relajado. Era yo. Y cuando llegamos allá, la palabra que dijo el pastor Daniel, es el tipo de la película que se vaya. Eso sí era conmigo. En realidad sí era conmigo porque, o sea, yo me di cuenta de eso, fue ya el segundo día, cuando estaban hablando de la cuestión de la armadura y todo eso. Fue porque, estaban hablando de la armadura y todo eso. Y bueno, vamos a pelear, ok, vamos a pelear. Pero al principio yo me sentía así como que, bueno, vamos a hacerlo porque lo están diciendo que lo hagamos, vamos a hacerlo. Pero al momento cuando pasamos a eso, chamo, eso fue como que si yo fuera durado 1 hora, o sea. Y ahí fue que me di cuenta de cosas que había en mí, que yo ni siquiera sabía. Y que ahí fue en ese momento que murió todo eso y que Dios quitó en mí. Era porque con la persona que estaba luchando, eso medía, yo creo que hasta más de 2 metros. Y así como nosotros teníamos la armadura, él también tenía su armadura. Y o sea, desde el yelmo, la coraza, la espada, todo eso, tenía todas las cosas que yo poco a poco iba creando sin saberlo. Y cosas que se habían pegado tanto a mí, a mi persona, a mi alma, que me estaba haciendo, me estaba llevando a esa soledad que muchos quizás no sabrán, muchos quizás no saben, ni siquiera mis padres saben que yo sentía eso. Por más que me escuchaban personas cantar, tarima que me montaba, aquello no, que evento, que aquello, lo otro. Llegaba un punto que ya nada de eso me llenaba y recurría a muchas cosas para llenar ese vacío que sentía. Porque cada vez que cantaba, ok, fino, la gente me aplaudía, la gente me escuchaba, pero ya, es como decir, ya detrás del telón, ya en el camerino, como uno dice, ahí es donde se siente la verdad, ahí se siente la verdadera persona como es y cómo se siente. Bueno, vuelvo. La persona tenía o sea, lo que era la espada, el escudo, la coraza, todo eso, tenía su nombre con cada cosa que yo había creado en mí, pero el yelmo, o sea, la parte de la cabeza, era lo que dominaba todo y era una de las cosas que yo pensé que nunca había creado y era la parte del ego. O sea, sin yo darme cuenta, yo me estaba volviendo una persona demasiado egocéntrica, que si no, que aquello, yo porque yo sé, yo hago esto porque yo sé, porque yo estudié, porque yo vi, porque aquello, lo otro. Y no le daba ese espacio a Dios, como así decirlo, de decir que lo que yo tengo no es porque lo tengo a mi fuerza, sino por la voluntad de Dios. Llegó un tiempo que eso se me borró. Nunca había sentido durante 1 año y medio más o menos. Tengo apartado como ya 2 años. Tenía apartado ya casi 2 años, iba para 2 años. Y en ese transcurrir del tiempo llegó casi como a la mitad de 1 año, no, ya cumpliéndose ya el año y medio, empecé a sentir ese vacío y ¿cómo le explico? O sea, es que algo que no puedo explicar. O sea, nunca había, ya mi alma estaba tan fría. Era más frío que el iceberg que derrotó el Titán, imagínense. Sí,
Estaba tan fría que yo no sabía lo que era llorar. Ni siquiera aún así en el silencio de la habitación mía sabía lo que era llorar, sabía lo que era sentir la presencia de Dios. Ya se me había olvidado lo que era Dios para mí. Ya se me había olvidado tantas cosas que al principio yo viví, que bastó solamente 3 días, que duraron como si fueran más de una semana, y yo volví a sentir eso. O sea, cada vez que sonaba la canción, chacho, eso era tremendo. O sea, cosas que al principio que yo empecé, yo entré, yo, bueno, aquí yo estoy, ok, vamos a escuchar, vamos a leer, ok. Pero ya después de la mitad, después de 2, 3 conferencias para adelante, al segundo día, ya yo me reía con los muchachos, ya echaba broma con los muchachos, lo que no hacía al principio. O sea, que yo llegaba, muchas personas se dan de cuenta, quizás yo no me daba cuando yo llegaba acá a la iglesia, simplemente llegaba, entraba, saludaba a los que iba a saludar, me sentaba y así mismo me iba. No tenía fuerzas para cómo derrotar a esa persona con que yo estaba peleando. No sé quién se me puso al lado, yo creo que en ese momento nadie se pondría, no sé, ni idea. Que lo pude vencer, no con mi fuerza, ahí fue que entendí, no es con tu fuerza, sino con las mías. Y yo como que, ok, listo. Y ahí caí, yo salí, fue sudado como que si eso fuera real, así que yo estamos aquí, vamos a darle. Salí sudado, ve que José me dice, bueno, chamo, ¿qué tienes tú? ¿Te bañaron? Yo, bueno, y ya bueno. Y quiero pedirle perdón a ustedes, bueno, a los que llegaron a escucharme, en mis canciones pervertidas que hacía. Quiero pedirle perdón porque aún sabiendo lo que hacía, lo seguía haciendo. Porque lo puedo decir así, no sé, me gustaba hacerlo, me gustaba que me vieran. Lo que yo pensaba que no buscaba, que no, yo no quiero ser famoso. Y a la final lo hacía para eso mismo. Pero ya veo que nada de eso llena. Me di de cuenta que nada de eso vale. Y acá estoy. Una persona que estaba rota volvió a ser el mismo, no de antes, sino ahora mejor. Y pastor, para lo que sea, que estoy de nuevo. Bendiciones, iglesia. Buena, yo de verdad que ese encuentro, cuando lo postearon, yo dije, bueno, Señor, si tu voluntad es que yo vaya, allá estaré. Y el jueves a las 12 del mediodía fue que pude pagar mi matrícula. Y fue algo muy bonito porque yo tenía como temor. En la primera conferencia hablaron de la paternidad. Y de verdad que desde ahí empecé a quebrantarme mucho porque uno ve a Dios como Dios. Bueno, yo lo veía como Dios, no lo veía como un padre. A partir de allí ya es mi padre. Entonces fueron conferencias y hubo una administración donde dijeron que teníamos que buscar una pastora, las mujeres una pastora, los hombres un pastor. Total que yo estaba... Pero yo decía, pero Señor, ya yo me he arrepentido de todo, yo no odio. Yo todo lo que yo tenía, ya yo se lo había confesado al Señor. Me pasó un shock con el ángel, porque estaba peleando con el ángel y había algo alto. Y yo estaba en lo último y yo estaba aferrada con ese ángel porque él no me va a robar, no te vas sin bendecirme, tú no te vas. Y como que me dijeron, abre los ojos. Cuando abro los ojos ya yo iba a ir para abajo. Porque estaba en toda la... Yo, santo, me vine para acá. Bueno, porque no me iba a dar tan duro, porque eso era gramito. Entonces, me dice ella, hermano, usted tiene que ser obediente. Vamos a irnos con esta pastora. Y yo, bueno, vámonos con esta pastora. Entonces me siento y le digo al Señor, bueno, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que hay en él.
Espíritu Santo de Dios, cuando yo me siente en esa silla, que seas tú trayéndome a la mente lo que me tiene atada, porque, bueno, y me siento en mi silla. Y le hablo con la pastora y eso, ella me saluda y me dice, ¿qué te ata? ¿Qué tú sientes que te tiene atada? Y yo digo, ¿será garrafiado? Y yo misma me quedo así, mira, me dieron una exhortada de Padre y Señor nuestro. Me dijo, nosotros los hijos de Dios no tenemos que agarrafiar, ni andar endeudados, porque nosotros tenemos que dar, no está pidiendo. Bueno, y ahí me dije, yo cerraba los ojos y veía unas manchas verdes. Y yo me pongo a hablar con el Espíritu Santo y le digo, ¿qué será eso a nivel bíblico? Bueno, y le digo a ella, y ella ahí fue donde agarró a exhortarme. Y me dijo, bueno, ahí me vinieron otras cosas a la mente, también se las confesé, porque como dijo un pastor, nosotros nos arrepentimos de las cosas, pero tenemos que confesarlas. Total que hicieron una administración y ahí quedé libre, gracias al Señor, y después cerraba mis ojos y lo que veía era todo claridad. Ese día quedé libre. Y dieron una conferencia de los sacrificios de la cruz, que eso sí fue verdad, que naguará. Yo dije, Señor, que nosotros verdaderamente que somos malagradecidos con tanto que el Señor padeció. Y una cosa que dijo el apóstol, que cuando la mente, la pobreza, la miseria, eso está en la mente, y eso el Señor cuando le pusieron la cruz, la corona de espina, ahí Él acabó con toda esa miseria y con toda esa pobreza que a veces nosotros andamos arrastrando. Ay, aquí mi hermano, no, eso me conmovió mucho. Y yo, bueno, arrepentida, pidiéndole perdón al Señor en cada administración. Cuando van a hacer el sello de la conferencia, el sello del Espíritu Santo, cuando va a terminarla, yo estoy con mis ojos cerrados y me agarran y yo siempre me ponía atrás y me agarraron y me llevaron hacia adelante. Cuando empezaron a ministrar, viene un pastor, el apóstol, no sé cuál de los dos, y me dice, recibe el poder del Espíritu Santo, y me pone la mano. Y eso fue algo tan hermoso que yo agarré y caí arrodillada. Y estuve allí, a mí no me dolía nada, y estuve ahí, bueno. Cuando se termina todo, yo digo, bueno, ¿quién me irá para mí de aquí? Porque con esta rodilla. Bueno, y agarré yo misma y me levanté. Y yo digo, el otro, ponen una música, mi hermana, yo no tenía paranza, yo decía, Señor, yo misma no me conocía. Y eso era que iba para allá y venía para acá y con esos brazos. Y entendí lo que una vez me dijo la profeta Nilka, que yo misma no dejaba que el Espíritu Santo me bautizara, porque yo tenía como una coraza. Y yo decía, no, yo no voy a empezar a dar vuelta para allí para acá buscando. Y eso fue maravilloso. Y otra cosa que de repente estaba atada a esa maldición que es las deudas, eso no dejaba que el Espíritu Santo de Dios me bautizara, porque entendí que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, porque es nuestro consolador, pero Él depende de nosotros que Él nos bautice con lenguas con tantas cosas, pero uno tiene que tener disponibilidad de corazón. Y cuando no hay nada que te ate, entonces tú vas a sentir verdaderamente el poder de Dios. Y eso lo entendí cuando ese pastor me dijo, recibe el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo le estaba pensando y dije, el pastor tiene que hacer un encuentro para que venga toda la gran cosecha. Cuando me dice Marjorie, ay, en enero van a ser, santo Dios, tú eres bueno y poderoso. Y de verdad, hermanos, que a veces nosotros yo me sorprendí porque yo digo, Dios mío, ¿cómo yo voy a estar diciendo que yo me la paso agarrando fiado? Porque entonces me quería, ¿cómo se dice? No, decir, pero no es que agarro fiado y quedo debiendo, ¿no?
Ajá, yo le digo a la pastora, vea pastora, no es que yo agarro fiado y quedo debiendo, sino que para ayudar a las hermanas que me dicen, hermana, agarra una pinturita y dame acá. No, mire, esa muchacha me dio una exhortación que yo le dije verdaderamente, Señor, perdóname, porque y yo pensando que yo decía, si yo no odio, yo ve lo que me tenía atada, las deudas. Bendiciones, mi hermano. Bueno, yo estoy primeramente agradecida de Dios por haber ido, y al pastor aquí, la pastora muy agradecida, y a las personas que me ayudaron para yo poder ir a, bueno, mi experiencia, de verdad muy bonita, de verdad. Mire, fue algo increíble. Bueno, cuando nosotros llegamos, llegamos directo a las conferencias, ya yo estaba ahí durísima todavía. Entonces, cuando íbamos por la mitad de las conferencias, fue que de verdad vino el Espíritu Santo, y fue que como que me dijo que hasta cuándo, que Dios mío, sí. Entonces ya me libró, desde que yo llegué ya yo había empezado a sentir, mira, ahí cuando uno llegó y empezaron, eso era como que si uno estaba en otra dimensión. Es cuando uno se va a ir con el Señor, va a ser así como nosotros estábamos allá. Por eso es que todos tenemos que ir, todos ustedes tienen que ir para que vean qué es lo que se siente y qué. Bueno, con respectivo al purgante, ese era un frasco de Coca-Cola de 2 litros, ¿oyó? Eso era grandísimo. Eso era, sí, ese le metió todas las cosas. A mí, ese purgante, de verdad que ahí fue donde yo fui liberada de todo lo que yo sentía, de todo lo. Y ahí yo quedé libre de todas las cosas que yo sentía. Lo que pasa es que cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo no hablaba mucho. Ahorita sí, vine hablando. Ya yo estoy, sí. Y ya voy a traer bastantes armas a la iglesia. Ya yo estoy, sí, ya el Señor me dijo que ya yo estoy lista. Ya, sí. También, sí. Entonces, también estoy lista. También la profeta me dijo antes de irme que yo iba a ser liberada y todo. Bueno, el Señor me liberó de todas las cosas que yo tenía. Me dijo que me iban a dar todo, me iba a dar todo lo que me habían quitado en la vida. Sí. Pero también cuando hicieron la broma de los diezmos, a mí el ángel me vino y me encapsuló. Entonces el pastor le hacía a uno las cosas que le tiraba a uno. A mí no me tiraron el arroz, no, solo me tiraron las estrellas, y todo era porque uno estaba allá en el cielo, como que algo impresionante. Ustedes tienen que ir para sentir eso, es algo que, mire, y también yo llegué y dije, ay no, yo no me voy a estar cayendo, no, así con esas cosas, no. Mire, yo diciéndolo y me caí como 70 veces, sí, pero uno se cae, es como que si uno anda en el aire, sí, mira, pero eso es como que. Y no, a mí no me habían tratado tan bien, pero el Espíritu Santo es maravilloso. Sí. Y entonces yo decía, no. Y cuando ya yo decía que no, ya yo estaba en el suelo, o sea, rápido. Cuando abría los ojos era porque yo estaba en el suelo. Ay, Dios mío. Sí. Y no puedes decir ministración porque ya yo fui a... Pero mire, de verdad que eso es una cosa impresionante. Tienen que vivirlo para saber lo que uno vivió, de verdad, porque mire, todavía yo tengo como un frito aquí, no sé, una cosa que desde que vine, pero
ahora sí me siento bien y ahora sí estoy bien con Dios. Sí. Primeramente, buenas noches. La experiencia que yo tuve o el testimonio fue que cuando yo llegué, ¿no? Así a las 6 de la tarde, a las 5, yo pensando que íbamos a comer algo. Lo admito porque era lo que yo pensaba, ¿no? Y que no íbamos a bañar en piscina y todo eso, ¿no? Pero cuando comenzó así la primera conferencia diciendo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está todo eso? Entonces yo diciendo, bueno, hasta aquí estaremos. O sea, yo fui así como que si fuera a un campamento así común y corriente, ¿no? Pero cuando empezaron las conferencias, yo entendí que Dios me había llevado allá para otra cosa. Pasaron muchas cosas de las ministraciones y eso. Lo ministraban que lo que hay uno se sentía en el aire, uno se sentía liviano y se sentía que la presencia de Dios estaba ahí. Y más que una experiencia fue cosas que yo ni explico porque cuando tomamos el purgante, o sea, yo estaba asustado porque que me iban a tumbar, que me iban a reprender algo, y no sé, o sea, siempre estaba así como asustado cuando comenzaban las ministraciones porque yo que sé que me iban a hacer. Entonces, cuando nos tomamos el purgante, yo me sentí así como, no mal de que iba a botar o algo así, ¿no? Sino que me sentía, o sea, sentía algo en el estómago, como que se hizo, aunque eso fue verdad, pero espiritualmente, yo sentía algo así en el estómago, como que si ese purgante hiciera efecto. Y después de todo eso fue una experiencia muy bonita que tuve, ¿no? Que todas las cosas que pasaron ahí fueron muy hermosas y yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar y de llorar. Y algo que no sé si es que de repente, no sé si cuenta como testimonio, es que yo a veces en la noche cuando duermo en mi casa, yo a veces a cada ratico me paraba a que se orina y aquello. Pero cuando nos acostábamos allá, yo dormía tranquilo, me sentía así en paz, o sea, yo no me sentía afanado, afligido, no me sentía con carga, o sea, y cuando, no me acuerdo cómo es que se llamaba la prédica, pero cuando hablaron de la guerra espiritual, ¿no? De la guerra espiritual, ¿no? Cuando nos pusieron la armadura de Dios, la armadura de Dios, que nos pusimos a pelear, yo me puse a pelear que casi que me caía por la orilla y me caí para la piscina. Yo peleando y a veces me abría los ojos y yo verse, ya casi que estoy en la orilla. Entonces yo tenía un compañero al lado y él peleaba así normal, ¿no? Pero entonces me decían, cierra los ojos y yo... Y se sentía que de verdad estaba peleando, no vi ninguna visión, pero cuando nos pusieron a pelear por nuestros deseos, nuestro futuro, yo no paraba de llorar y cuando metimos todos nuestros deseos y todo eso para ponérselos a Dios, ¿no? Nuestros planes y todo eso, yo cuando me lo puse aquí, yo ni me podía levantar porque estábamos arrodillados. Yo salí así sudado, así llorando, y yo ni siquiera explicaba por qué estaba llorando. Entonces, cuando fuimos para allá, yo me sentía así bien, o sea, no me sentía que tenía cosas en el corazón. Y yo determiné cambiar muchas cosas, que si de repente en la casa, aquí en la iglesia. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita. Gracias. Entonces algo me decía, tienes que ir. Entonces yo, cuando fui, o sea, pues primero me vine, yo me quería llevar el teléfono. Entonces no me quise llevar el teléfono, ¿por qué? Porque quería dejar esos días que estábamos allá para Dios. Cuando llegué sentía que necesitaba el teléfono. Lo primero que hicimos, lo primero de que hablaron fue lo del amor paternal. Ellos estaban hablando de que Dios no era Él era nuestro Padre
es nuestro Padre, pero... Y ahí por primera vez sentí un abrazo de verdad, un abrazo, ¿cómo voy a decirle? Un abrazo que demostraba que Él sí me amaba por el abrazo que mi mamá ni mi papá me dieron algún día. Lo pude recibir por primera vez, ¿no? Entonces después vino el pastor, me abrazó. Ese mismo abrazo que me dio el pastor lo sentí igual que sentí antes. Después, cuando estábamos peleando contra los ángeles, aún así tenía el teléfono en mi mente, ¿no? No, o sea, pues me quería devolver, porque quería estar en el teléfono, quería ver la televisión. Entonces no pude agarrar ningún ángel, pero sentí que alguien se había parado al lado mío. Cuando lo intenté agarrar, me agarró la mano y yo quería abrir los ojos porque me quedé, o sea, uno era el que tenía que agarrar al ángel, él me agarró a mí, me agarró la mano. Cuando iba a abrir los ojos, una mano me tapó, pero me tapó suavemente, no que bruscamente. Me decía, cierra los ojos. Me decía que me bendecía, que él me amaba, me decía todo como él me amaba, porque ya yo sabía que él me amaba, pero necesitaba escucharlo necesitaba escucharlo de verdad, porque ese amor que nunca tuve, al menos lo pude sentir con el pastor, que es como mi padre y la pastora. Fabián es como el hermano que siempre he querido, Jesús también. De hecho, en el segundo día, el sábado, se me había olvidado hasta que yo tenía un teléfono. Cuando hicieron el purgante yo sabía que eso era todo espiritual, pero cuando era momento de tomarlo, no quería pasar el purgante. Entonces me lo quise tomar, lo tomé. Y al momento de tomarlo, en el estómago sentía que algo me quemaba. No sé qué pasa. Entonces, después de eso, cuando nos bañamos en la piscina y todo, y yo, al fin, lo que quería yo. Antes, lo que quería yo. Entonces, unos chamitos por ahí que no voy a mencionar, me empujaron en la parte honda. Yo pensaba que era menos honda, entonces casi me ahogo. Entonces yo me quedé como que yo quería piscina, ahí está mi piscina. La primera noche yo estaba aquí y me congelaba. Yo tuve que doblar la sábana para poder roparme bien, para no tener mucho frío. Y con de todo, todavía tenía frío. Yo, ahí está el aire que yo quería, pues. Entonces, cuando estaban hablando de la muerte de Jesucristo, yo me quedé pensando, tan mal agradecidos seremos nosotros, que Él murió, Él sufrió todo lo que uno tenía que sufrir, de hecho. Y aún así, pensamos en Él cuando tenemos todo. Pero cuando no tenemos nada, ahí se nos olvida que Jesús y Dios existen. Y no me equivoco porque he pasado por eso. Y cuando dijeron que podíamos hablar con el pastor, entonces algo me decía que tenía que hablar con el pastor. ¿Por qué? A mí no me importa que me vayan a juzgar porque yo no vine como era antes. Yo antes fumaba y bebía, antes. Pero ahora vine y soy nuevo y soy nueva persona. Todo lo demás se quedó atrás y el diablo ya no tiene puertas abiertas para entrar en mi vida. Gracias. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Bueno, cuando yo llegué allá, yo dije, bueno, es un encuentro cara a cara con el Señor inexplicable, y de verdad le agradezco a la hermana Marbelia y al pastor por administrarme para poder ir para allá. Y bueno, cuando llegué allá cuando estaba en mi casa dije, wow, un encuentro cara a cara con el Señor, yo dije, no, yo no voy a querer ir de ahí. Cuando llegué yo dije, bueno, ya llegué, ahora me quiero ir. Yo dije, bueno, está bien, ya yo estoy aquí. Las primeras 3 conferencias, la conferencia de Peniel, cuando estábamos ahí, que teníamos que luchar con el ángel, yo dije, bueno,
está bien, tenemos que luchar con el ángel para recibir nuestra bendición. Y bueno, yo me quedé, bueno, pero como que nadie me toca, y yo, está bien, de repente me empezaron a tocar y eso, y yo dije, no, me voy a quedar tranquilo. Al otro día, las primeras 3 conferencias de la mañana, yo, bueno, está bien. Yo dije, no sentía nada. De repente fue que vino el apóstol, que estaba predicando ahí, después que estaba con lo del purgante, y decía, bueno, le echamos esto, le echamos los otros, y yo digo, arre, pero será un vaso como de 2 metros, porque bueno, tantas cosas que tenía. Cuando de repente dicen, bueno, ahora bátelo, y después en lo que lo batan, se lo toman, y yo, arre, ¿será que me lo tomo? Con tal de que me lo tomé, yo dije, bueno, no sentí nada espiritualmente. Fue que al rato empecé a sentir como que el estómago me empezó a revolver, me sentía demasiado mal, el estómago, sentía que como que si me prendieran gasolina en el estómago. Y bueno, ya al rato me sentía mejor. Yo dije, wow, Señor, es algo espiritual lo que estoy sintiendo. Después las conferencias de la noche, cuando dijeron que de la batalla, pues, que teníamos que ponernos las armaduras de Dios y teníamos que luchar por todo. Pues cuando empezamos a luchar y eso, me dijeron, bueno, cierren sus ojos. Bueno, está bien, yo cerré mis ojos. De repente cuando empecé a luchar, yo dije, en mi imaginación, bueno, en mi mente, estaba luchando contra demonios y bueno, que yo pensaría que habitaban en mí. Empecé a luchar con ellos y mientras que más desenvainaba mi espada, veían mientras que ellos caían y eso. Cuando dijeron lucha por tu familia, yo empecé a luchar por mi familia, por mi libertad. Y bueno, cuando me dijeron, bueno, ahora mete en tu bolsa todo el botín que ganaste y se lo entregas a Dios. Bueno, le entregué todo a Dios, mi familia, mi libertad, y cuando llegué ahí, yo sentía que me sentía encadenado espiritualmente. Después ya, cuando me dijeron, encuentren a alguien, si quieren hablar con alguien, con el pastor, los hombres con el pastor y las mujeres con la pastora. Yo dije, bueno, yo no tengo que hablar nada, mejor yo me voy a quedar sentado en mi silla y voy a esperar a que pase todo. Hasta que sentí una voz en la mente que me dijo, en verdad tú no tienes nada que decir, aprovecha porque es una oportunidad que tienes que aprovechar. Yo dije, bueno, Señor, si es así, voy a ser honesto con el pastor. Le dije todo lo que estaba pasando, por todo lo que yo estaba pasando, pues que tenía todo en mi vida, bueno, pues. Y bueno, hasta que el pastor me dijo, bueno, hijo, está bien, qué bueno que fuiste honesto conmigo. Bueno, de repente cuando empezaron a hablar también sobre el amor paternal, eso también, bueno, pues me tocó. Porque así también en la iglesia que yo sufrí tantas cosas, también como me dijo la pastora y la hermana Yaritza, que las viera como una madre espiritual. Así también como el pastor, yo lo veo como un padre, y a todos ustedes yo lo veo como mi hermano en Cristo. Y fue un encuentro cara a cara, inexplicable, de verdad, que no puedo explicar. Y de verdad le doy gracias a Dios, porque pude estar allá y sentir tantas cosas que no había sentido antes. Y de verdad, les digo de verdad que pues, que si van, bueno, sentirán esa experiencia que yo había sentido y más. Y bueno, le doy gracias a Dios. Hasta ahora me siento libre, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Cada testimonio habla de que Dios al que le servimos es real. Y fue una experiencia que debe de permanecer en nuestros corazones. No fue una experiencia de un fin de semana, tiene que ser una experiencia que permanezca en nuestras vidas. Amén. Oramos a Dios para que todos podamos ser ministrados continuamente en su presencia.
Levante su mano allí. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por cada uno de los que nos diste la oportunidad de venir a escuchar estos testimonios. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, habernos dado la oportunidad de poder ser ministrados a través de cada uno de estos hijos tuyos. Gracias por lo que hiciste en cada uno de ellos y lo que seguirás haciendo. Gracias por el Padre Celestial que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por ese amor inmerecido, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestra vida, llena nuestro ser. Padre, declaro, Señor, sobre cada uno de estos encuentristas, que tu Espíritu Santo, Señor, tu mano poderosa, Señor, siga perfeccionando la obra que tú has comenzado en cada uno de ellos, Señor. Que podamos servirte con libertad, Señor, oh Dios. Que podamos adorarte con libertad, Señor. Padre, gracias por esta hora, gracias por esta oportunidad. Bendecimos a cada uno de los que vinieron en esta noche, Señor, y aún aquellos que no pudieron asistir. Declaramos que en esta noche tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros.